Como ya hemos revisado en los bloques anteriores, las manifestaciones y las protestas sociales fueron protagonistas durante todo este año. Y todo partió en el mundo árabe. Miles de ciudadanos salieron a pedir reformas y el fin de gobiernos que llevaban décadas en el poder. Andrés Ramírez nos cuenta más. Muammar Gaddafi derrocado y muerto. Era el 20 de octubre, uno de los momentos más simbólicos de la llamada primavera árabe. Tras 42 años en el poder se iba de golpe él y toda su familia. Todo había empezado varios meses antes y no precisamente en la Libia de Gaddafi, sino en el Túnez de Ben Ali, que tras varias semanas de protestas huyó del país el 14 de enero. Ahí comenzaban las revueltas árabes, miles de personas descontentas se fueron a la calle a pedir reformas, cambios radicales. Fueron una serie de factores los que confluyeron para que la población se atreviera a protestar y con fuerza. El cambio de posición que tuvo el miedo fue clave. Son más bien las poblaciones las que lo pierden y son ahora las élites las que están medrosas, temerosas de esta intifada, esta gran intifada panárabe. El acceso fundamentalmente jóvenes a las redes sociales como Facebook fue lo que hizo posible gatillar ya estos eventos que de alguna manera estaban latentes, estos fenómenos que estaban latentes y que se hacen manifiestos fundamentalmente por el uso de estas tecnologías, de estos nuevos medios de redes sociales. Después de Túnez vino Egipto, los festejos empezaron ahí el 11 de febrero. Tras 30 años, Hosni Mubarak dejaba el poder. Durante 14 días no se escuchó otra cosa que se vaya el dictador. Como el mejor de los efectos dominó, gran parte del norte de África y Medio Oriente ya estaban movilizados cuando el año recién empezaba. Los resultados fueron diversos. En 4 países, por ejemplo, Túnez, Egipto, Libia y Yemen, en ese orden, los gobernantes se fueron. En otros, como en Siria, siguen luchando por eso, aunque en lo más inmediato para que el régimen de Bashar al-Assad pare de reprimirlos. En todo caso, una cosa parece sobresalir en todas esas naciones donde salieron los gobernantes. Donde son las élites salientes y entrantes las que se colocan de acuerdo en los nuevos liderazgos para gobernar y dirigir los países. La cuestión es saber ahora en qué terminará la primavera árabe. ¿Se volverá a lo mismo? ¿Se impondrá de una vez la democracia, el consenso, el orden? ¿O tal vez sean los islamistas los que tomen el control? El terminar con gobernantes que implican dictaduras, regímenes autocráticos, indiscutiblemente que es un paso positivo. Pero no sabemos ya cuál es la etapa de la transición política siguiente. En los levantamientos son momentos participativos y de incipiente democratización, momentos de participación y de una incipiente democratización. Pero no sabemos si todos estos van a decantar en una democracia plenamente consolidada. Tampoco sabemos en cuánto tiempo terminará todo esto. Podrían ser años. Lo claro es que el mundo árabe no es el mismo desde enero. Se movilizaron ellos y terminaron contagiando también a ciudadanos de todos los continentes. Andrés Ramírez, CNN Chile. Más preguntas que respuestas. Ha costado un montón tratar de entenderlo o acercarse a un entendimiento. Y para qué más decir de lo que vendrá ahora. Eugenio Chaguán, experto en asuntos árabes de la Universidad de Chile, está con nosotros aquí también. Muchísimas gracias por compartir este momento de reflexión aquí en CNN Chile. Encantado, Ramón. A ver, ha habido en la historia del mundo árabe, ha habido revoluciones laicas, republicanas, varias. ¿Qué de distinto, de características distintas tiene este? Porque tal vez otros habían muchos golpes militares, qué sé yo. ¿Qué de distintivo tiene esto en particular? Yo diría que lo llamativo, lo importante es un cambio de actitud del ciudadano, ¿ya? Y ese cambio de actitud supone una transformación fundamental, que es el de pasar de súbdito a ciudadano. En cierta manera las demandas por la participación, yo diría, son un hecho, digamos, significativo en este proceso que se inicia de transición y de cambio. Y yo diría también que de una u otra forma la región, digamos, que uno denomina mundo árabe, ha estado mucho tiempo bajo una misma estructura política de gobiernos que se instalaron en el poder en los procesos postcoloniales y producto también de la Guerra Fría. Y se empezó a producir una fractura muy potente entre las estructuras de poder y la ciudadanía. Cambios relevantes, digamos, en temas, digamos, estadísticos, de niveles, digamos, de alfabetización, de ingresos per cápita, de
demográfico, ¿ya? Entonces, esa situación, yo diría que agudiza fundamentalmente los conflictos al interior sociales, en las diversas sociedades, con, yo diría, elementos importantes que van a ayudar a catalizar esas situaciones, digamos, de conciencia política. Y ahí juega un rol fundamental, yo diría, más allá del Twitter y el Facebook, yo diría un medio de comunicación como Al Jazeera, que hace una puesta en común de las dificultades y las problemáticas en el mundo árabe. Entonces yo diría que esos elementos, ¿ya? Que tienen que ver también con el fracaso de las estructuras de poder, de llevar hacia el desarrollo económico a estas sociedades, de ofrecer oportunidades a una demografía mayoritariamente joven, ¿ya? Con gobiernos corruptos, con poco espacio de libertad, con fuertes aparatos represivos, ¿ya? Entra en una situación absolutamente de crisis, digamos, a partir de un hecho coyuntural como lo que ocurre con este joven en Túnez. Pero podríamos decir que las condiciones objetivas para que se produzca este levantamiento popular estaban instaladas desde hace mucho tiempo en la región del mundo árabe. Ahora, es interesante, me quedo con esa frase tuya, Eugenio, que me dice, es tomar la conciencia de pasar de súbdito a ciudadano, me parece muy interesante. Y viene entonces también este problema que tenemos nosotros, de verlo desde nuestros ojos occidentales y decir, entonces eso es una petición de democracia. Y de inmediato se instala en nuestra mente el modelo de democracia que nosotros hemos vivido o que aspiramos. Instaurar eso no es lo que necesariamente a lo que se tiene que llegar, ¿o no? No necesariamente, no sabemos que lo que se va a construir desde el punto de vista del escenario político, no tenemos, digamos, la certeza. Pero sin lugar a duda que hay una petición de participación importante, ¿ya? Y lo que hemos visto hasta ahora, que son pequeños cambios, yo diría no muy profundos, digamos, apuntan hacia ciertas democratizaciones en algunos aspectos, como por ejemplo el acceso, digamos, a participar en la elección de los dirigentes del país. Ya hemos visto, digamos, que se han instalado algunos plebiscitos para articular reformas provisorias en el caso de Marruecos, de Túnez, de Egipto, ¿ya? Estamos viendo, yo diría que además una voluntad popular de seguir avanzando, ¿ya? En cuanto a la democracia y sacar del poder a las élites que están articuladas, como en el caso de Egipto. Estamos viendo que la capacidad de movilización todavía sigue presente, que las plazas de Tahrir siguen vivas y que podríamos, sin lugar a dudas, propiciar y pensar de que esto va a ser un año o años, digamos, de bastante incertidumbre e inestabilidad, porque las transiciones se caracterizan un poco por eso, digamos, son procesos extensos. Nosotros en Chile, que somos definidos como un ejemplo de transición hacia la democracia, bueno, estuvo un periodo más o menos de 20 años donde dijimos, y con avance, retroceso, bueno, y todavía tenemos una protesta social que está demandando más espacios democráticos. La relación, digamos, y esa situación en el mundo árabe todavía existe, porque los cambios han sido más bien, yo diría, más bien efímeros, digamos. El Egipto sigue gobernando la misma élite. Hay también que entender que no son sociedades que lo que están construyendo no tienen injerencia externa. Hay una injerencia importante de afuera. Hay participación de agentes como la OTAN, de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, porque es una región que tiene trascendencia histórica, cultural, económica, y por lo tanto, digamos, hay muchos elementos en juego y eso se están manifestando en las derivas que está tomando, digamos, y los perfiles que está tomando cada uno de los procesos, que son bastante diferentes por lo demás. Siempre uno trata en todas estas situaciones de hacer un esquema y ver, cómo, para tratar de entenderlo, cómo comenzó, dónde comenzó. Bueno, esto en Túnez. Ben Ali gobernó el país durante 23 años con un poder prácticamente sin límite. En 2009 y con 74 años había sido reelecto por quinta vez, con casi el 90% de los votos. Hoy el ex dictador está condenado a más de 30 años de cárcel y tiene procesos por homicidio, abuso de poder, complot contra la seguridad del Estado, malversación de fondos. O sea, cayó en desgracia. La pregunta es, ¿por qué en Túnez? ¿Por qué en ese país, quizá muy cercano también o de los países árabes a Occidente? Incluso había firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea, por ejemplo. Sí, yo diría que en Túnez, yo diría que fue coyuntural y debido al acto heroico y este mártir, digamos, de la Primavera, como el joven que se inmola, digamos, por su imposibilidad de poder ejercer una actividad comercial mínima, como era vender alimentos en un carro, ¿ya? Pero yo diría que hay países que son muy emblemáticos y simbólicos, ¿ya? Y que pueden tener una repercusión mucho más significativa en la región. Y eso diría que la gran batalla por la democratización del mundo árabe está en Egipto. Egipto es fundamental, no solamente por lo que ocurre ahora, sino que porque el peso histórico que ha tenido en la región, desde la revolución de los oficiales libres, digamos, comandada hace muchos años atrás por el comandante Gamal Abdel Nasser. O sea, yo diría que Egipto es la piedra angular
¿ya? Y es muy importante lo que ocurre en Egipto para ver cómo eso se va a ir, instalando en el resto de la región. Tenemos una situación bastante inestable en Libia, tenemos una situación confusa, se habla de cierta participación de Estados Unidos en la muerte de Gaddafi, se habla, digamos, de una situación coyuntural y bastante específica con el régimen sirio, donde este martes y el lunes pasado mueren más de 200 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos una plaza de Tahrir que sigue vigente con 20 muertos en los últimos 2 días. Entonces estamos en una situación, yo diría, todavía de presión popular para lograr establecer ese cambio. Ahora, Túnez, lógicamente, es una sociedad que mantenía, y yo diría, vínculos más interesantes con el mundo europeo. Yo diría que todos los países árabes tienen vínculos importantes con el mundo occidental, pero en Túnez quizás es más masivo, porque hay un nivel cultural, yo diría, promedio más elevado que en algunas realidades, como el caso libio u otro. Pero se dio coyunturalmente, no por algo en especial. Se dio en Túnez. Y como yo digo, el efecto dominó, producto de esta información, si fue posible en Túnez, después de todos estos años de gobierno, con estas mayorías en elecciones totalmente, digamos, manipuladas, es posible derrocar el régimen. Bueno, ¿por qué no nosotros? Y si uno veía las pancartas del mundo árabe, decía, cayó Túnez, ¿ahora quién? Ahora, yo me detengo un instante en Egipto, tal como señalas tú, Eugenio, que es muy interesante lo que sucede allí. Hosni Mubarak gobernó Egipto por 30 años, tras ser derrocado y enfrenta también procesos judiciales por asesinato premeditado, intento de homicidio, contra más de 800 manifestantes en la Plaza Tahrir, y todo eso que conocemos. Ahora, se ha hablado mucho, y ahí en alguna de las notas lo veíamos, de el efecto también a través de los medios sociales, de las redes sociales. En Egipto ocurrió algo interesante, porque se prohibió los medios sociales, se prohibió Internet, se prohibió Al Jazeera, entiendo también, sí, claro, el canal de televisión. Por lo tanto, en ese país en particular, ¿qué rol jugó eso específicamente? Y tu visión de cuánto pesó efectivamente eso para que se produjese ese efecto de contagio. Hay que decir una cosa, en Egipto desde hace bastante tiempo que se está articulando un movimiento social importante. El año 2005 hubo un intento, digamos, de protesta masiva en 2 movimientos importantes. Uno que se llama Kifaya, que es Basta, ¿ya? Y otro que es Karama, y otro 6 de abril. O sea, movimientos que en cierta manera dieron lugar, digamos, a protestas masivas populares que fueron muy fuertes reprimidas por, digamos, el aparato del Estado. Y eso, digamos, tiene que ver con que la sociedad egipcia existen, digamos, masas críticas y elementos de tradición política bastante importantes. Desde desde mediados del siglo XIX. Es un país que continuamente, digamos, aportó al ideario del mundo árabe a partir de diferentes reflexiones en todas las tendencias ideológicas que se han articulado en la región, siempre con un rol central. Ahora, las medidas de represión, yo diría con participación de Occidente, en el sentido de que lograron instalar estos gobernantes árabes despóticos la idea que fue avalada por la guerra, por el tema de la guerra de civilizaciones que instaló fundamentalmente el gobierno de Bush, ¿ya? Y la tesis de Huntington, donde aquí, digamos, o estaban estos gobiernos firmes o se imponía un Islam radical. Entonces, esa tesis maniquea, digamos, sostenida por Mubarak y sostenida por Gaddafi, sostenida por todos los gobernantes que todavía están hoy día puestos en cuestión, supuso, digamos, un fuerte apoyo occidental. La ayuda económica norteamericana a Egipto es importante para financiar las fuerzas de seguridad. Los vínculos, digamos, entre Gaddafi al final de su periodo, donde tenía instalados, digamos, centros de tortura para posibles islamistas en concomitancia con la CIA. Bueno, estamos viendo que en cierta manera Occidente y las potencias occidentales, fundamentalmente los miembros de la OTAN y también, digamos, Estados Unidos, avalaban a estos regímenes pensando de que si no estaban ellos venía el caos, y además que eso era alimentado y eso invisibilizó, digamos, todo un debate político importante en esas sociedades, y que se ha manifestado justamente en esta capacidad de movilización y en este cambio, en este primeros síntomas de cambio, porque todavía no podríamos hablar de un gran cambio. Hasta ahora siguen las viejas estructuras administrando el poder. En el caso de Egipto, el ejército tiene todavía el poder, un ejército que lleva en el poder desde el año 52 y que además es un administrador de una parte importante de la economía egipcia. El ejército
controla el 25% de la industria en Egipto. Entonces, ese sentimiento de todavía de que las cosas cambian o que no cambian para que sigan igual. Bueno, entonces, claro, ese malestar que todavía está latente allí. Por lo sí, tanto, yo diría que el mundo árabe va a seguir dando que hablar, ¿ya? Un 2012 que todavía nos va a tener aquí conversando. Yo creo que sí, yo creo que esto va a tener ciertas intensidades. Ahora, yo diría que en cierta manera lo que también está caracterizando este momento es cierta alianza entre los sectores políticamente más organizados, aunque sean de distintos, digamos, rasgo ideológico. Uno ve, por ejemplo, una cierta coincidencia en la posición de la hermandad musulmana en Egipto y el ejército, ¿ya? Porque son los que tienen absolutamente en sus manos las estructuras del poder y no quieren abrir, digamos, el espectro. Bueno, eso podríamos leerlo también en algunas lecturas nacionales. Entonces hay una acumulación del poder que algunos sectores no quieren soltar. Y eso también está siendo puesto en cuestión y por eso es que se ha mantenido en cierta manera esta efervescencia. Muy bien, Eugenio, muchas gracias por tu tiempo también con nosotros, participar en este programa especial aquí en CNN Chile, en una reflexión un poco más profunda de lo que ha sido todo esto que nos ha mantenido tan expectantes durante todo este año a nivel mundial. Muchísimas Encantado, gracias. muchas gracias. Y a ustedes también por habernos acompañado aquí en CNN Chile en este análisis de un movimiento que es global, que no termina, que recién está comenzando para algunos, que hay que observar y que usted podrá seguir informándose también, por supuesto, en el 2012 a través de nuestras pantallas. Muchísimas gracias.